Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de webinar Instituto de la Construcción 2024, donde comenzaremos revisando avances claves en economía circular para una construcción sostenible y resiliente. Acompáñenos a recorrer 5 encuentros con expertos que inspiran a transformar nuestra industria. En junio, María José Inaceta, secretaria técnica del Instituto de la Construcción, presentó la versión CES más resiliencia, que integra criterios de adaptación climática y riesgos como sismos, incendios e inundaciones. Se destacó la importancia de los siguientes objetivos: incorporar archivos climáticos proyectados, diseñar edificios adaptables con soluciones basadas en la naturaleza, avanzar en las normativas que preparen a Chile frente al cambio climático. Sin duda, son pasos claves para fortalecer la seguridad y sostenibilidad en nuestras edificaciones. Muchas gracias. Gracias por la acogida y la presentación a compartir. Nosotros estamos trabajando desde abril en certificación CESMA Resiliencia. Pero es importante dar como una primera mirada respecto a cómo se inició esta iniciativa presentada por la Dirección Ejecutiva del Instituto de la Construcción. En el año 2022, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, nos encargó un trabajo relacionado con la resiliencia y la sostenibilidad en los códigos de los 26 países prestatarios del BID. Por lo tanto, se hizo un trabajo que se llamó Resiliencia, que lo hemos publicado también en redes sociales. Está en nuestra página web, se llama Resiliencia y Sostenibilidad en los Códigos de Construcción de América Latina y el Caribe, y es un análisis principalmente de comparativo regional de las oportunidades de fortalecimiento respecto a los códigos. Principalmente esto es un análisis para ver los avances que hay en las regiones, cuáles son las debilidades, ciertos análisis de procesos de riesgo para plantear algunos tipos de trabajo colaborativo y soluciones. Principalmente lo que se analizó en este documento de trabajo fueron levantamientos y análisis de códigos relacionados con sismos, vientos, inundaciones, certificaciones y sellos de sostenibilidad. Aquí trabajó José Pedro Campos, que aquí está conectado, mi director ejecutivo del instituto, Rodrigo Narváez, en Madrid, Francisca Peraza, que no sé si está conectada. Y bueno, una parte y la contraparte del BID también, que se hizo un trabajo también de revisión muy detallado y determinante respecto a los resultados. La idea de esto es cómo se puede identificar dentro de los códigos su nivel de obligatoriedad, si está nombrado o mencionado en la Constitución alguno de estos códigos, en leyes, códigos o reglamentos, decretos, o ambos tienen carácter de obligatorio, y también cuáles de ellos son normas técnicas o documentos de referencia que también pueden tener carácter de obligatorios o de voluntarios. Como se hizo este trabajo, a grandes rasgos de lo que les voy a contar, aquí también están presentes para que le puedan hacer preguntas a las personas que trabajaron en esto en mayor detalle, pero se hizo una revisión bibliográfica de todos los códigos que hay en la región, de todos los países. Después se hizo entrevistas a expertos locales respecto a las distintas materias que se analizaron. Luego de tener esta recopilación de información, se hizo un análisis comparativo de códigos y certificaciones y finalmente las conclusiones y las recomendaciones. Ahora yo lo que les voy a dar, esto es un extracto de la nota técnica de este estudio, y son relevantes para lo que es la creación de CES Resiliencia. Primero, dentro de las recomendaciones generales, fue mejorar las capacidades técnicas de los profesionales. Se vio que hay una brecha importante que se debe difundir respecto a la información normativa respecto a estos distintos tipos de eventos o desastres dentro de los códigos. Después, en segunda categoría, ver una participación o activar una incentivar en la participación del sector privado y la academia en el desarrollo de la actualización de los códigos de construcción. Una de las carencias o temas que se vio es que los instrumentos para poder actualizar estas normativas tienen que ser de forma frecuente. Es decir, hay alguna traba o una brecha que cubrir respecto a la actualización, respecto a la urgencia que necesitan ciertos códigos en estos países. Otro punto importante es asignar recursos humanos y económicos para garantizar estudios de amenazas y actualización. Ya si bien muchos países tienen identificación de amenazas en estos
distintos ámbitos, sismos, vientos, inundaciones. Falta información unificada, plataformas de fácil accesibilidad, por ejemplo, y también sus propias actualizaciones. Y también, como último punto, promover e incentivar la asociatividad y colaboración técnica solidaria entre los países. Uno de los ejemplos también está el Código Modelo Sísmico, que también el Instituto de la Construcción actúa como secretaria general. Temas así o sinergias o mesas de trabajo de este tipo son las que se deberían fomentar. Em, Dentro de las recomendaciones específicas, por ejemplo, para sismos, se revisaron 14 parámetros y el resumen de esto es como profundizar aspectos de diseño en componentes no estructurales, mejorar la información de los niveles de amenaza sísmica, es lo que estamos hablando recién, que muchas veces o algunos países sí la tienen, otros no, o algunos están en desarrollo. Acá también en el instituto se trabajó en un anteproyecto de norma de amenaza sísmica que está, si bien no recuerdo, debe estar en desarrollo. Y bueno, desarrollar regulaciones para el refuerzo estructural o reparación de infraestructuras después de un sismo, que eso son también un tema que tiene que ver con la resiliencia y que tampoco está muy abordado dentro de los códigos. También como temas de parámetros analizados en constituciones nacionales, se identificó el derecho a vivienda, si aparece o no en la Constitución, protección del medio ambiente, protección de personas y protección frente a fuerzas de la naturaleza. Dentro de otras recomendaciones específicas en vientos, la idea, bueno, nosotros experimentamos hace poco un temporal que muchos de los resultados de la información que se obtuvo es que superó lo que estábamos comúnmente acostumbrados a vivir. Y bueno, eso es, ojalá ir integrando métodos de análisis alternativos para las estructuras, ajustar los códigos a potenciales escenarios, como lo que les estoy comentando, y analizar impactos de elementos no estructurales, principalmente en techumbres y en fachadas, que son los elementos que están más, se deterioran más en estos tipos de eventos. Y bueno, en cargas de viento se ve, o sea, en análisis fueron 7 de los parámetros evaluados. Y en inundaciones, dentro de las recomendaciones está incluir en los códigos lineamientos para integrar el diseño de los distintos tipos de inundación fluvial, costero, urbano, en los diseños de las edificaciones. Y también con información especial actualizada de forma permanente, que es algo que también tenemos como a desarrollar. Y bueno, los parámetros de inundación dentro de este estudio se revisaron 7 parámetros, que ahí lo pueden identificar. Respecto a sostenibilidad, también hay una fuerte incentivo de parte de muchos países del prestatarios del BIP en tener código, o sea, tener, perdón, parámetros de eficiencia energética y sustentabilidad. Se han desarrollado fuertemente, sin embargo, no están muy asociados a los códigos, a que sean como, por ejemplo, obligatorios. Em, Dentro de eso es fortalecer las recomendaciones que hace este estudio, fortalecer los parámetros de sostenibilidad entre los códigos, considerar la zonificación geográfica. Hay países que están en vías de eso. Los estándares de eficiencia energética e hídrica, que también se ve como la eficiencia hídrica, uno de los temas como más quizás un poco más débiles respecto a lo que se hace a nivel latinoamericano en eficiencia energética. Después, fortalecer las regulaciones para el uso de materiales de construcción más sostenibles para diferentes tipos de edificación. Y también incentivos regulatorios para proyectos de construcción sostenible. También acá se revisaron 24 parámetros de energía, calidad ambiental interior, agua, zonas climáticas, etc. Y también en temas de sellos, se identificaron los sellos más internacionales más comunes, que es ED y LEED. Sin embargo, en el siguiente diapositiva les voy a mostrar que hay otros tipos de sellos que son nacionales, y la idea y recomendación del BID de este estudio es potenciar los contextos locales, es decir, trabajar bajo estándares claros y medibles, pero que sean o respondan a la realidad local. Acá también se trabajó en forma colaborativa con EBP Chile y con Chile Green Building Council. Acá también les voy a dejar también la presentación para que puedan descargar la nota técnica del estudio. Y este es el trasfondo de por qué es importante esto para la certificación. Bueno, dentro de esto, de todos los resultados que tiene la nota técnica, este es el más significativo, donde están incluidos todos los parámetros que se midieron y todos los países que se evaluaron. Bueno, Chile tiene un buen porcentaje respecto al cumplimiento o a la mención de estos códigos en los distintos instrumentos.
Y también está como el resumen de todos los sellos y las certificaciones que tienen locales en Sudamérica, en Latinoamérica y los países evaluados. Se puede ahí dar cuenta que hay varios países que tienen, no sé, por ejemplo, hay certificaciones, hay otros que tienen sellos. Chile, por ejemplo, hay una diferenciación entre las certificaciones, tanto CES como para, que son edificios públicos, como para una certificación para vivienda sustentable, a diferencia de los sellos, que son la calificación energética de viviendas, entre otros. Y cómo surgió esto a partir de este estudio y además tener datos porque nosotros ya en la certificación edificios sustentables ya se están tomando ciertos datos de edificios ya operativos y que ya han tenido ciertos resultados de su operación y mantenimiento. Se han identificado ciertas zonas que se indicaban ciertos parámetros iniciales, por ejemplo, de temperaturas que han sido superadas de forma muy abruptas en los últimos años. Por lo tanto, hay una ciencia de este estudio, más los resultados que hemos tenido como certificación de edificios sustentables, lo que ha generado una propuesta de parte de la dirección ejecutiva para integrar temas, parámetros de resiliencia en la certificación de edificios sustentables. A partir de esto, se hace una propuesta al comité directivo CES y con apoyo directorio del Instituto de la Construcción y se da por aprobado en primera instancia los inicios de comités técnicos para incluir lo que es resiliencia en la certificación de edificios sustentables. Esto fue un comité consultivo que se realizó el año pasado, en diciembre, y dio paso e inicio en abril de este año a los comités técnicos de trabajo. Actualmente, para hablarles quizás a las personas que están aquí, que no están muy familiarizadas con CES, CES tiene un manual de evaluación de calificación y está actualizado a una versión 1.1, pero también tiene una certificación asociada a hospitales, pero también se encuentra trabajando en edificios existentes y en aeropuertos. Esos son como los estudios actuales que se están trabajando en certificaciones, pero aún así la certificación presentada o la propuesta presentada para CES Resiliencia no se tiene una información clara en si va a ser algo adicional a la certificación CES ya en un edificio certificado se va a incluir como de forma general. Es decir, primero hubo una diferenciación y detalle de revisión de cada parámetro que tiene la certificación actual CES, ya la calidad de ambiente interior, energía, agua, materiales y residuos, operación e innovación, y las características generales, por ejemplo, de la certificación, que están los requerimientos obligatorios, se encuentran también los voluntarios, los que se asocian también a un puntaje diferenciado por zona geográfica. También hay un indicador de puntaje respecto a una comparación, como un análisis comparativo respecto a un edificio con otro. Eso es lo que se atribuye a puntaje. Hay un reconocimiento también geográfico y climático en Chile esta certificación, a diferencia de otras, tiene una eh, importancia al diseño pasivo y a la calidad del ambiente interior. Esos son como características generales que se tienen que tomar como para establecer de alguna manera la resiliencia en estos componentes. Para hacer la bajada un poco de lo que es la resiliencia corresponde a un proceso dinámico asociado a la capacidad de un sistema y de sus componentes, tales como población, infraestructura, servicios, medio de vida, medio ambiente, entre otros, para participar, resistir, absorber, adaptar y recuperarse en efectos de un evento, de manera integral, oportuna y eficaz, incluso garantizando la preservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas. Sobre la declaración de ONEMI desde el año 2016 y lo incorpora el Ministerio de Desarrollo Social en su versión del año 2024, que también incluye una visión bien específica que la vamos a revisar respecto a lo que es resiliencia y la evaluación de proyectos públicos asociados a inversión. Dentro de la primera, de cómo se podían incluir estos tipos o cómo lo podemos incluir en los parámetros que es la certificación edificios sustentables, primero se analizaron los distintos
categorías que debería tener esta consideración de resiliencia. Entonces, la primera bajada fue identificar lo que es, cuáles son los eventos que están asociados a resiliencia para incluirlos como requerimiento y bajo estudio. Está el grupo de sismo, que tiene que ver con aisladores, disipadores, elementos no estructurales, métodos de diseño, por ejemplo. Está preparado para tsunamis. El otro grupo es de inundaciones. También tienen que ver con lluvias concentradas que quizás se pueden ver o se pueden cruzar entre otros aspectos que está viendo cambio climático. Incendio también es un tema latente respecto a lo que es resiliencia, incendios forestales, incendios urbanos, y se deja como la categoría también abierta a recibir como otros relacionados con el mismo temática. Cambio climático, desarrollo o revisión de diseño de proyecciones climáticas, lluvias concentradas, también hay otros, de ahí les podemos comentar cómo se ha ido desarrollando estos comités. Huracanes y otros que también tienen que ver con vientos, y los otros erupciones volcánicas, que tienen que ver también con las zonas aludes y otros. Y como tema general, y se pone como acá de forma base, está el tema de operación. Posiblemente el grupo de operación se desintegre y se integre en cada uno de estos tipos de requerimientos, porque hemos visto en los comités que en todo tipo de requerimiento específico, ya hablando del edificio, se necesita algún tipo de manual, protocolo o gestión. Por eso esto es como la fase inicial que primero se hizo en el comité consultivo. Ahora, por temas de recursos y de capacidades también, los comités técnicos que se desarrollaron han sido relacionados con sismo, y el otro grupo que es el cambio climático. Son dos comités que funcionaron a través de forma paralela. Hay personas y representantes que se van repitiendo. Iniciaron en abril. El Comité de Riesgo Sísmico lleva 8 sesiones a la fecha, y el Comité de Cambio Climático tiene 6 sesiones totales. Dentro de los integrantes de estos comités son representantes del Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, el MOP, tanto la Dirección Ejecutiva como la Dirección de Arquitectura como la Dirección de Aeropuertos, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Desarrollo Social, que también se integró a raíz de esta metodología que le vamos a revisar rápidamente. La AIC, el Colegio de Ingenieros Constructores de Chile, el Chile Green Building Council, RIB Ingenieros, hay representantes de la Católica del Paraíso también, y principalmente los del el equipo, o el Comité de Cambio Climático, los asesores y evaluadores CES. Si voy muy rápido, ustedes me van a interrumpir. Uno de los antecedentes que revisamos a nivel, no tan solo de un comité u otro, sino que se revisó de forma general, fue distintos sistemas de certificaciones que hay hoy día, a la fecha. Primero está Invitation, que quizás algunos de ustedes o los que están representando aquí en el MOP están más relacionados porque tiene que ver con infraestructura. El Invitation tiene un tema o una categoría que incluye resiliencia, que también tiene ciertas aristas preventivos y durante como la emergencia para ser abordados. También está el RELI, que es otro sistema que es del USGBC, que es el del creador de LEED, que también tienen una certificación para la resiliencia. Tiene ciertos aspectos de adaptabilidad, temas de materiales, información también comunitaria. Generalmente estos sistemas que revisamos tienen información de agrupación y de coordinación comunitaria respecto al evento o desastre. Otro de los sistemas es el Building Performance Rating. Es un sistema asociado principalmente al sistema sísmico. Es del United States Resilience Council. Y bueno, esto tiene otro enfoque más asociado como al daño o como el evento mismo. Es decir, una vez que ocurre un sismo, se evalúan ciertas cosas, daños, incluso vidas. Trabaja a través de estrellas y también tiene como una premiación o una mejor puntuación respecto a la puesta en marcha rápida del edificio post-desastre. Otro del sistema también es Ready, y que tiene mucho, bueno, nosotros dentro de lo que revisamos hizo más sentido respecto a cómo diseño un edificio para ciertos eventos posibles en un futuro, para que el edificio sea más resiliente.
Tiene un tema también con los temas no estructurales, muy asociado a lo que decía Bit, por ejemplo, en el estudio. La protección estructural, zonas seguras también, los accesos, que son importantes en considerar en un evento. Un antecedente nacional, que como les menciono, el Ministerio de Desarrollo Social también a partir de este año hay una aplicación obligatoria respecto a la consideración de la evaluación de riesgo de desastre en proyectos de infraestructura pública. Es decir, dentro de la forma de evaluar un proyecto, se va a considerar ciertos desastres que apuntará a un índice final a considerar, por ejemplo, para erupciones volcánicas, incendios, tsunamis, remoción de masa, etc. Hay una clasificación también que hace el Ministerio de ciertas infraestructuras que son consideradas críticas, ¿ya? Y lo hace obligatorio dentro del requerimiento para ir evaluando. Y hay otras que son voluntarias, por ejemplo, dentro de de la tabla aparecen los espacios públicos, parques urbanos, etc. Es importante lo del Ministerio de Desarrollo Social porque ellos también hacen un reconocimiento, si bien existen distintos ministerios, existen mapas de distintos eventos asociados al cambio climático, el Ministerio de Desarrollo Social hace un análisis de amenaza para evaluar este proyecto de infraestructura pública. Por lo tanto, la primera versión de esto, y bueno, lo que se realiza, lamentablemente el visor, acá dice visor web ONEMI, está en desarrollo, porque me metí hace poco para haberles dejado el link, pero no se puede. Pero se llama Chile Preparado y uno puede acceder y identificar dónde está la zona de tu proyecto, por ejemplo, y qué amenazas tienes respecto a lo que dije anteriormente, que es un tsunami, erupciones volcánicas, incendios, etc. Lamentablemente lo que no tiene es el riesgo sísmico. Y bueno, hablando de los comités, se comenzaron estos comités en forma paralela en abril 2024 y en el trabajo, de forma resumida, se plantean distintos requerimientos. Vamos a hablar primero del Comité Técnico en Cambio Climático. Primero se revisaron lo que es temperaturas extremas. Esto es a raíz de ciertos proyectos de certificación CES que, como les comentaba, tenían se simularon de una forma, se diseñaron con la información dada y en el momento de la operación y mantenimiento resulta que no eran las mismas temperaturas diseñadas, se tenían que ver otros sistemas para poder avaliar el tema de las altas temperaturas, por ejemplo, ver temas de ventilación natural. Quizás posiblemente podrían haber hecho ciertas celosías o haberse adaptado ciertos espacios. Ese tipo de información de proyectos ya hechos y ya certificados se identificaron de que era necesario trabajar en archivos climáticos para hacer escenarios posibles frente a este cambio climático. Entonces, primero se hizo o sea, se presentó una metodología de desarrollo de este requerimiento respecto a la definición de la amenaza, es decir, hay identificar o ver el levantamiento de casos para evaluar y considerar estos métodos de temperatura. Esto de una u otra forma, si bien no está consolidado en un estudio, sí existen los antecedentes y sí se podría hacer ese levantamiento de casos. Pero por otro lado, necesitamos hacer un estudio de investigación respecto a las proyecciones climáticas de los próximos años para poder establecer estos escenarios de cambio. Por lo tanto, esos estudios están en desarrollo. Nosotros, bueno, ahora después lo podemos comentar, Hernán. Tuvimos una reunión recién con Alexis Pérez Fargallo de la Universidad de San Sebastián, que sí tiene unas proyecciones frente a cambio climático de archivos climáticos que nos podrían servir para hacer estudios de simulación. Igual, uno de los temas también importantes es identificar las tipologías que van a ser evaluadas y con esta información también podemos, en primera instancia, hacer como un borrador o una base de qué es lo que consistiría este posible estudio. Después, bueno, en una fase posterior debería ser la confección del requerimiento, ya teniendo estas simulaciones, ver temas del comportamiento térmico interior para ir desarrollando ciertas estrategias. Y finalmente ya la aplicación del requerimiento, que sería como la fase inicial. Estos tipos de fase o de planteamiento igual se realizó inicialmente en la certificación edificio sustentable que tenemos actual.
El otro requerimiento también que se comentó y se trabajó en la mesa de trabajo en estos comités técnicos fueron las lluvias concentradas. Al igual que el anterior, el requerimiento anterior, también hay que hacer una descripción o levantamientos de casos. Acá el dirección de aeropuertos de MOP hizo unas acotaciones bien importantes porque ellos sí tienen algún tipo de registro respecto al aumento de estas lluvias concentradas. Principalmente en este año, que fueron como el año que ha sido más incidentado respecto a lo que es lluvias concentradas. Y también ellos, en el desarrollo de sus proyectos, tienen consideraciones de factor de seguridad, por ejemplo, o aumentos de escorrentías como son estudios como mucho más avanzados respecto a los que se hacen en un proyecto convencional. Que si lo vemos en miras de una certificación, podríamos tomar esos casos como para aplicación de ciertos requerimientos. Em, si bien, bueno, es muy parecido a lo demás, dentro de estos dos requerimientos, a forma de trabajo, aparecieron ciertas temáticas a tratar. Por ejemplo, principalmente uno que ya está publicado en la página web de CES, es respecto a los archivos climáticos actuales. Ya ahora contamos con 408 puntos de distintas comunas de Chile con sus archivos climáticos en formato EPWB, entregados por el Ministerio de Energía, los cuales nos va a facilitar tener información consensual respecto a lo que son archivos climáticos. No así los archivos climáticos proyectados, que es lo que están en trabajo y en proceso para poder ser estudiados o licitados posiblemente para avanzar con estos requerimientos. Pero también aparecieron otros tipos de temáticas, por ejemplo, no sé, confeccionar quizás requerimientos en soluciones basadas en la naturaleza. Esto tiene que ver con, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, destinar áreas dentro del sitio de un proyecto para zonas de inundación, por ejemplo, o trabajar con el paisajismo para dar lugares como con menor sombra, de la forma de bajar temperaturas, utilizar materiales distintos. También hay un tema, y quizás al debe, y también lo señala el estudio del BID, es con la escasez hídrica, que también es un tema o sea, que enfrentar para el cambio climático que tiene que ver con cómo gestionamos el agua, tiene que ver con la eficiencia, pero también con la reutilización. Otra de las estrategias que apareció como muy quizás hasta lógica y obvia, es que los edificios tienen que ser adaptativos. Es decir, tenemos que diseñar por lo menos si es que vamos a optar por una certificación de este tipo, el edificio tiene que ser adaptado. O sea, tenemos que darle la capacidad eléctrica quizás para instalar un sistema de enfriamiento el día de mañana a ciudades que eran consideradas que no se necesita enfriamiento, ciertas celosías o ciertas condiciones de diseño pasivo que se van a tener que realizar o demostrar de alguna forma para que el edificio sí sea adaptativo. Para un evento, por ejemplo, el edificio también tiene que conseguir ciertas zonas seguras o zonas de funcionamiento para que haya continuidad operativa, que también es uno de los temas que han surgido dentro de lo que son estos comités técnicos. Y por el lado del riesgo sísmico, en los comités, bueno, es un comité un poco más objetivo u ordenado respecto a los requerimientos que quieren establecer. Hay 6 requerimientos muy discutidos y muy de acuerdo también las personas que participan acá. Acá, a diferencia del Comité Técnico de Cambio Climático, hay más ingenieros estructurales. Uno de estos, bueno, la imagen que está aquí es la presentación de Jorge Carballo, ingeniero civil que representa la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y habla de los objetivos por desempeño, que posiblemente podría ser un requerimiento el cual, en forma resumida, establece como ciertas prestancias de una edificación para un evento sísmico. Es decir, si el evento sísmico tiene mayor, no sé, magnitud, por ejemplo, nivel sísmico, yo voy a diseñar mi estructura para que responda a ese evento. Es de una forma más selectiva quizá o detallada de calcular una edificación. También existen otros requerimientos planteados por el comité que tienen que ver con protección sísmica. Se ha hablado mucho también de proyectos de hospitales que tienen la proyección sísmica, bueno, y hospitales y otros,
en los cuales en el terremoto del 2010 respondieron muy bien al evento y prácticamente el edificio Hospital Militar, creo que fue, no se sintió, estaban operando y el edificio continuó operativo. También hay otros temas de elementos no estructurales que son importantes. Bueno, los hospitales de por sí tienen ese requerimiento, pero también esto podría tomarse como para un requerimiento para otros tipos de edificios. El requerimiento 4 también temas de acceso, salidas seguras y que posiblemente estos requerimientos sufran algún cambio porque están en trabajo y se sumen o se eh, incluyan en otros. Por ejemplo, edificio para la emergencia, que fue un requerimiento planteado también por la presidenta Paula Molina respecto a una visión de otros edificios que están en Japón o en otras partes del mundo, en que son edificios destinados para la comunidad en estos tipos de emergencias. También hay un requerimiento, que es el requerimiento 5, que tiene que ver con la definición de amenazas o las microzonificaciones. ¿Ya? Y los ingenieros civiles también tienen distintos métodos de trabajo y de análisis de amenazas que también podrían ser adoptadas en esta categoría. También una de las cosas que decía el BID en el trabajo y que también lo planteó Francisca Pedraza, que es ingeniera civil, es presidente de la AICE, es tomar ciertas normativas que son de otros países. Por ejemplo, ella planteó la normativa de tsunamis peruana, que también la hemos revisado dentro del comité y está bastante como avanzada y que se podría tomar o se podría eh, considerar con respecto a los avances que tenemos en normativos de nosotros. Pero a diferencia de todas estas, o sea, para el trabajo, o con la continuación del trabajo de este comité, era importante hacer un trabajo base, que es la clasificación de las edificaciones y el nivel crítico. Muchos de estos, de las certificaciones que yo les mostré anteriormente, hablan de cierta criticidad de las edificaciones. Y hay ciertas consideraciones de la NSH 433, que es el diseño sísmico de edificios. Está la NTM de 003, que es de la norma técnica MIMBU, que se estableció después del post-terremoto 2010, y también hay consideraciones de edificaciones de nivel crítico del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, lo que se busca o lo que se está trabajando en esta base actualmente en este comité es hacer una clasificación de edificación según su criticidad. Hay tres grandes grupos, uno que son las instalaciones provisorias, que tienen que ver con instalaciones que quizás no van a requerir tantas prestancias para este tipo de eventos, pero sí la clase 2 y la clase 3 van a tener que tener ciertas consideraciones. Esto es un eh, ¿cómo se llama? Interposición de clases que se fueron sacadas de distintas instrumentos. Por ejemplo, la 433 también le da una categoría, no es tan importante, pero por ejemplo, nosotros quizás pensaríamos que los edificios habitacionales son muy importantes, pero no está tan considerado dentro del sistema sísmico. Es decir, hay situaciones, o sea, perdón, edificaciones más importantes, como las que vamos a ver ahora, que son, por ejemplo, la red hospitalaria pública, o edificios que son considerados como reconversión de albergue. Por ejemplo, esta consideración, trabajada en este comité, que tiene que ver con la habilitación de ciertas escuelas o ciertos centros deportivos para albergues en algún evento o desastre, no están considerados actualmente en consideraciones de diseño para que trabajen en un desastre. Ese tipo de trabajo y que se está desarrollando en este comité es en lo que se viene, es decir, hay tratar de ir consolidando ciertos acuerdos para ponernos de acuerdo en los distintos temas que tenemos sobre resiliencia. Bueno, esto es puntualmente el tema sísmico. Obviamente hay más trabajo por delante y otras cosas, o temas que quizás no han salido a la luz respecto a incendios o otros tipos de requerimientos que se van a necesitar. Y bueno, y son también comités que se van a tener que implementar en el corto o largo tiempo. Así que eso, no sé si tienen alguna eh, consulta, yo les voy a dejar la general. Esa Eso. es lo que se está trabajando. Muchas gracias, María José, por la presentación. Yo quisiera
abrir la conversación un poco destacando la importancia que tiene esto para el comité. Cuando comenzamos se establecieron ciertos principios que eran los fundamentales para el trabajo y uno esencial es el apuntalar el trabajo hacia el aguas arriba que decimos dentro del comité, que son las acciones tempranas que uno toma desde el diseño, hacernos cargo del aguas abajo, que son los residuos, que son parte fundamental hoy día de la gestión lineal que tiene el sector de la construcción, pero hacer todo nuestro esfuerzo para que esto avance. Es decir, cómo tenemos un edificio que pueda tener su mayor valor por la mayor cantidad de tiempo y el mayor valor en todos los ámbitos, social, ambiental y económico. Es decir, que sea un aporte en todos estos sentidos. Entonces, ahí hay un tema totalmente necesario de abordar en todas estas líneas que se está abarcando en el CES Resiliencia. Por otro lado, como que tendemos a pensar de que todo cambia, pero nada cambia, pero la verdad es que no es así. Y tú lo comentaste ahí en tu presentación, hay edificios que fueron diseñados, adecuadamente diseñados para una condición hace 5 años atrás, donde el sobrecalentamiento era un día al año. Y hoy día ese mismo edificio tiene un mes de horario de disconfort al año. Entonces, la verdad es que el cambio climático sinuosamente se nos hace cada vez más latente y si no lo afrontamos desde el diseño, la verdad es que poco tenemos que hacer. Y la verdad es que tenemos que tratar de generar que esos edificios estén ahí por más tiempo. Los recursos, sabemos que estamos en una matrix que es relativamente escasa, entonces tenemos que hacer que esos recursos sean eficientes. O sea, nuestro primer objetivo es que ese edificio sea operativo por la mayor cantidad de tiempo frente a cualquier condición. Y una vez que ya cumplió su ciclo de vida, también hacernos cargo desde el diseño cómo este edificio es capaz de reutilizarse en un gran porcentaje. Entonces, bueno, ahí es súper importante tener esto presente y bueno, yo aquí ofrezco la palabra, no sé por qué no los puedo ver, ahí los estoy viendo. Así es que si quien quiera comentar algo, alguna sugerencia, comentario, bienvenido. Hay un aplauso de Rodrigo, por favor. Siempre cuesta, pero después no hay quien pare la conversación, así que ¿quién Hubo dispara varios primero? más. Ahí tenemos a José Pedro, que es artífice de este avance. Así que vamos, José Pedro, ¿qué nos tienes que decir? Sí, no, muchas gracias, Paula. O sea, primero felicitar a María José por su presentación y por supuesto a todos los que participan en los dos subcomités de CES plus Resiliencia. Y por cierto, aprovechando que está Mauricio, el apoyo que le ha brindado como presidente a esta iniciativa, ya que como se comentó, María José ha sido propuesta al comité ejecutivo y después al directorio. Mira, nada más que quizás complementar en términos de que por si alguien, digamos, no, resaltar que la certificación, ¿no es cierto?, contempla parámetros no regulados, ¿no es cierto?, que son básicamente los que ha presentado María José y se están trabajando, o aquellos por sobre la regulación. O sea, creo que es súper importante tener claridad como conceptualmente de qué se trata las certificaciones, ¿ya? Y en ese sentido, atendiendo a que cuando se habla de sustentabilidad o sostenibilidad, hoy día es evidente que estamos hablando de calidad ambiental, energía, pero también resiliencia estructural. O sea, un edificio que sufre daño, que deja de estar operativo, es un edificio que en el fondo también deja de ser sustentable. Entonces, cuando se une, como ha comentado María José, a CES, que hasta ahora es básicamente medioambiental, arquitectura pasiva, ¿no es cierto?, etcétera, pensamos en incorporar parámetros que tengan que ver con resiliencia estructural, que se mantenga operativo. Ahí María José señaló el cuadro que ha elaborado Jorge Carballo, experto en objetivos de desempeño, y también
y deben ser parámetros que sean medibles. O sea, estamos hablando de identificar variables, ¿ya? Y que se puedan calificar y puntuar. Ahora, también, además de los objetivos de desempeño, está lo que ha comentado también Paola y María José como evidente el cambio climático. ¿Ah? Y lo que comenta Paola, eso nos ha ocurrido en CES, y también lo comentó al comienzo María José, ¿no es cierto?, de que edificios que están certificados CES, con una cierta base climática, con cierto, ¿no es cierto?, hoy día ha cambiado el clima y es necesario entonces incorporar la opción de CES Resiliencia pensando en edificios que se construyan, que sean capaces de adaptarse al cambio climático. Hago una especie de síntesis un poco para entender más conceptualmente de qué estamos hablando como certificación y qué esperamos de ella, ¿ya? Y ojalá algún día estos parámetros que están incorporando se conviertan en regulaciones, esa es la idea, ¿no es cierto?, para que después sobre esas regulaciones establecer otros estándares superiores u otros parámetros, ¿ya? También es súper importante recordar que lo que los subcomités están trabajando es lo que se ha establecido como prioritario. O sea, hay muchas más variables, como comenta Paola, economía circular, pero que en algún momento se incorporarán cuando esté más claros los parámetros para hacerlo, ¿ya? O sea, se eligieron los parámetros más abordables como una primera etapa para ir sucesivamente incorporando otras variables más adelante, como ha sido la historia de CES. Entonces ahí digo, un poco para ir acotando de qué estamos hablando y cómo poder colaborar, ¿ya? Bueno, y volver a agradecer a todos los que están trabajando en esta súper importante iniciativa. Esto, Paola, para iniciar la conversación, y veo que ahí Rubén también tiene una mano levantada. Muchas gracias. Gracias, José Pedro. Le entrego al tiro la palabra a Rubén. Y también esto, amarrarlo con lo que decía José Pedro y lo que nos dijo en unas charlas atrás, que a mí la verdad es que me encantó mucho, la de Sebastián Hernández desde Alemania, que Sebastián estaba en oficinas en la vanguardia en el futuro, y nos decía aquí, estamos de repente muy enfocados en cómo desarmamos el edificio después de su vida útil. Y no nos estamos preocupando de que el edificio alargue al máximo su vida útil. El tema del desarrollo de ser resiliencia es preocuparse de eso, así que ahí es como para ir amarrando cabos. Adelante, Rubén. Sí, valiosísimo el trabajo que están haciendo, felicitaciones por el avance. Y yo quería preguntar respecto al formato en el que trabajan estos comités y el resultado que obtienen, en qué formato sale. Me gustaría, y esta es como una aspiración un poco ilusa de repente, pero que puede ser interesante conversarla, que parte de ese trabajo que se pudiera desarrollar en esos comités pudiéramos recogerlo y con ello avanzar al desarrollo de normas técnicas específicas en los ámbitos que ahí se aborden. Si el resultado de estos comités está escrito en clave de norma técnica, ¿cierto? O en clave de guía que sirva o que tenga una lógica, ¿cierto?, de estructura de norma técnica, podemos recoger eso y empezar a normalizarlo. Y ahí estamos trabajando en formas para poder lograr eso. Y lo otro es que muchas de estas cosas también podrían recogerse e impulsarse a través de los APL para su uso por el sector privado en focos específicos, de los que poder también extraer resultados, entre ellos procesos de normalización y anteproyectos de norma técnica. Entonces yo creo que ahí hay un activo re interesante y me gustaría que pudiéramos ver cómo nos apalancamos hacia allá y eventualmente también con recursos GES poder financiar alguna de estos desarrollos a nivel de, si contamos con un anteproyecto de norma técnica, para nosotros va a ser fácil, ¿cierto?, ingresarlo ahí en él. Así que eso deja la línea de conversa para que podamos ir viendo cómo abordar. El otro que quería señalar también es que ese otro que aparece al final, ¿cierto?, que es como
nosotros estamos trabajando hoy día con Senapred en un concepto que estamos intentando acuñar, que tiene que ver más con resiliencia circular. Senapred tiene hoy día facultad regulatoria, ¿ya? Y ahí queremos desarrollar al mediano plazo algunas propuestas de regulación en estos ámbitos, ¿ya? De juntando economía circular con cierto el tema de resiliencia, pero en particular respecto a las capacidades que puedan tener las edificaciones, los entornos urbanos para proveer resiliencia, ¿ya? O sea, prestar servicios ecosistémicos, prestar, entonces, ese ítem, otros que por ahí aparecía, yo creo que hay que explorarlo más y hay un ámbito ahí de desarrollo relevante para lo que se viene a nivel, y ahí recojo el guante que plantea José Pedro, ¿cierto? De que esto, la idea es que ojalá pueda terminar en procesos que queden regulados. Pero para eso es importante contar con los estándares primero y empezar a posicionar esos estándares en el mercado y en la actividad general del sector, ya sea en los encargos públicos como en los privados. Entonces tenemos que recorrer un camino antes de eso para no llegar a las regulaciones en frío y que nadie las pueda cumplir. Entonces ahí eso es importante que podamos ir diseñando ese camino. Así que eso por mi lado y gracias por la posición. Gracias, Rubén. Es increíble cómo todo esto se va concadenando y ahí es donde queremos tener estos espacios en el instituto para que nos vayamos retroalimentando y generando sinergia, porque si estamos todos separados, esto es lento. Pero si estas cosas se van entrelazando y Rubén va viendo, oye, por aquí amarremos esta norma, vamos armando esto otro con lo que estamos trabajando con Senapred, etcétera, se genera ahí un envión que empuja a que esto tenga una bajada mucho más temprana. Así que muchas gracias, Rubén. Adelante, Hernán. Gracias, Presidenta. No, bueno, primero agradecer la presentación de María José y agradecer todo el apoyo y la ayuda que nos ha dado para el avance de estos comités y por supuesto al instituto que lo ha permitido. Así que muchas gracias a todos. Un poco para responder lo que decía Rubén, algo que ha aparecido transversalmente. O sea, bueno, María José como lo comentó, tenemos el comité sísmico, el comité de cambio climático activado. Y yo diría, ahí si tú me ayudas, María José, en el sísmico ha aparecido mucho más la necesidad de esto de tener normas. O sea, un poco para responder lo que tú decías, Rubén, el formato es un requerimiento que podamos incorporar en la certificación. O sea, con la lógica de un requerimiento para un sistema de certificación, no necesariamente con la lógica de una norma, pero es una muy buena base y además que parte del comité lo ha planteado, o sea, parte de las normas, o sea, parte de la necesidad de tener normas, la parte sísmica ha sido bien fuerte, no sé, 2 o 3 normas tengo como en mente, y en la parte de cambio climático, también lo mencionaba María José, con esto de archivos climáticos, de proyección, para poder hacerle evaluaciones, también ha aparecido la necesidad de tener una zonificación térmica climática con proyecciones de cambio climático. O sea, un poco lo comentaba María José, estuvimos muy recientemente en una reunión con Alexis Pérez, que trabajó en la Universidad del Biobío y estuvo a cargo fue jefe de proyecto de cuando hicimos el estudio de la calificación energética de edificios de uso público y que ha estado trabajando en esto y nos mostraba resultados de cambios de 20-30% en las proyecciones de magnitud, digo, de proyecciones de consumo, de demanda, pensando al 2050, y eso implica, o sea, requiere avanzar también en una zonificación, una nueva zonificación térmica o una zonificación térmica de cambio climático, que hay ya herramientas suficientes. Entonces, la manera de tener por ejemplo, una zonificación es a través de una norma. O sea, nosotros la usamos dentro de la certificación, pero hay planteadas, estas son las que recuerdo ahora, tú puedes complementarme mucho mejor, María José, que en la parte sísmica, 2 o 3 normas, y en la parte de cambio climático tenemos esto de la zonificación térmica climática con consideraciones, con proyecciones de cambio climático, que hay una necesidad importante. Así que yo creo que es súper pertinente lo que tú dices, Rubén, y se puede plantear como parte del trabajo o como un trabajo en paralelo, pero hay una muy, muy buena base. Sí, ahí va a llevar a la actualización de la 1079 más antes que después, nuevamente. Adelante, María José.
Sí, lo que dice Hernández respecto a las normas, hay el grupo de riesgo sísmico sí tiene más atento a la vista a las normas y el cumplimiento. Está la norma de elementos no estructurales, la norma de aisladores sísmicos. También están en trabajo la actualización de la NCH 433, que está muy lento, según los comentarios de los ingenieros civiles. Y ahí hago dos cosas. Uno, una atención a lo que señala el BIT, el estudio que se realizó respecto a los instrumentos de actualización de normativos. Porque la idea es que esto que nos regula pueda hacer o responder de una manera urgente respecto a los desastres que tenemos o los eventos naturales, con tal de que estar actualizado. Y por otro lado, también es importante señalar el instrumento de planificación, porque es importante tener una plataforma de amenaza, es decir, no tan solo lo que se trabaja como norma o el anteproyecto de normas de amenazas que pueden existir, sino que la información se consolide, es decir, que podamos todos trabajar en una misma plataforma de información con tal de que sepamos dónde nos posicionamos en un edificio y con qué contamos en el día de mañana de esas prestancias. Por ejemplo, si un edificio es calificado como o esté dispuesto a eventuales eventos, sea de emergencia, que tenga esas condiciones, es decir, son trabajos previos que se tienen que desarrollar para considerar una edificación como crítica. Por lo tanto, los instrumentos de planificación y la información para hacer la inversión en esta infraestructura debe estar en comunicación con todos. Te doy la palabra, José Pedro. Sí, ahí, gracias María José. Adelante, José Pedro. Muchas gracias. No, quizás complementar la respuesta a la consulta de Rubén, como en qué formato terminan el trabajo de estos subcomités, ¿ya? O sea, para nosotros el formato fundamental son las variables para la certificación. O sea, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, cómo incorporamos estas nuevas variables como opciones para la actual certificación CES. Ahora, estas variables pueden estar relacionadas a normas, a documentos técnicos o específicamente elaboradas para esta certificación, ¿ya? Y sobre la base de que estamos hablando de, tal como es la idea, de apuntar a mejoramientos. O sea, no nos sirve la base, o sea, la regulación es la base, pero tiene que ser siempre por sobre la base, ¿cierto? Entonces, de ahí que hablamos de variables no reguladas, que son las que estamos conversando la mayoría, o aquellas que están por sobre la regulación de modo ir estimulando los mejoramientos en diseños y en construcción, ¿ya? Entonces, y si esto resultan propuestas de normas, genial, ¿ya? Eh, un poco lo que comentaba María José respecto de zonificaciones. Una de las cuestiones que vimos en la consultoría que le hicimos al BID, que están súper preocupados de las inundaciones. Claro, pero las inundaciones están referidas principalmente en el mundo a instrumentos de planificación territorial, es decir, de aquellas zonas que los planes reguladores contemplan como zonas inundables o no. Y ahí lo hemos hablado muchísimas veces, que un ejemplo clásico el que usamos para los tsunamis, ¿ya? Las cartas del CHOA no son cartas oficiales para establecer zonas de inundación, ¿ya? Y hay un trabajo que entiendo que Senapred lo está mirando, digamos, o sea, porque para poder usar el anteproyecto de norma o la norma que nosotros elaboramos post terremoto para edificaciones ubicadas en zonas inundables, la dificultad es cuáles son las zonas inundables, porque las del CHOA no son oficiales. Y los planes reguladores de las comunas que están en zonas inundables, en general, no quieren señalar sus planes reguladores zonas inundables porque significa mayor incremento, mayor exigencia a esas edificaciones. Entonces, ahí digo un poco más, nosotros pudiésemos decir para CES, ¿no es cierto? Mira, las cartas del CHOA son para nosotros la referencia para zonas inundables. Un poco para responderte también, Rubén, como recurriendo a la información técnica que de alguna manera esté validada, que la podamos utilizar para los parámetros y las variables CES que se están diseñando. Lo mismo, y tú estás muy relacionado a las cartas, ¿no es cierto?,
a las bases de clima que contemplan proyecciones de clima, de temperatura para 10 años más, 20 años más, quizás 50 años más, previendo, como decía Paola y también María José, variables, anticipando unas variables climáticas y en consecuencia las edificaciones puedan responder satisfactoriamente a los cambios climáticos. Intento un poco complementar la respuesta a tu preocupación, Rubén. Gracias. Gracias, José Pedro. Rubén, aprovechando la conversación, porque esto puede servir para todos, ¿de dónde estás parado tú? Trabajando en esto también. ¿Qué se puede hacer? Porque tenemos como un alto grado de precariedad en definiciones estratégicas para poder abordar estos temas. En el fondo de estas zonas, en el fondo de riesgo, de inundación, o no sé, en el sur hay otras más, no sé, yo me acuerdo que una vez vi el riesgo en Pucón y casi me morí porque creo que casi todo el pueblo está en la parte más riesgosa, entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Por dónde se puede empezar a tirar la hebra de esto? Porque claramente por los municipios no. Lo que estamos haciendo nosotros con Senapred es el desarrollo de una guía que lo que busca es posicionar el concepto de resiliencia circular, o sea, los dos conceptos vinculados, y con ello apuntar a una serie de recomendaciones a nivel de los distintos tipos de instrumentos en los distintos niveles de jerarquía de esos instrumentos. ¿Ya? Desde los instrumentos estratégicos hasta, ¿cierto?, los instrumentos operativos asociados más bien a las compras, por ejemplo. Y abordando ahí desde los conceptos de estos otros que yo te decía que tienen que ver más bien con las prestaciones de servicios ecosistémicos y cómo entender la lógica de la economía circular como una alternativa para lograr resiliencia y cómo entender digamos, el ciclo de gestión de riesgo al desastre, ¿cierto?, también como una oportunidad para proveer economía circular, ¿ya? Entonces ahí la idea en el fondo es hablar de una suerte de ciclo de gestión del riesgo de desastre circular, ¿ya? Entendiendo que en el fondo el edificio que se cae o la intervención que genera un riesgo y un desastre después es lo menos circular que hay. Entonces, y ahí lo que visualizamos y en eso yo creo que, y por eso planteo lo que planteo, es que hay que partir primero por estándares y posicionar estándares técnicos y luego regular. Entonces el camino yo creo que va a ser abordar el ámbito técnico primero, pero son muchos ámbitos, o sea, es un poco esta misma lista que estaba mostrando ustedes, ¿cierto?, que mostraba María José, con detalle en cada uno de esos puntos, porque de cada uno de esos puntos vas a tener que desarrollar una secuencia de estándares lo suficientemente, digamos, detallados para nivelarte con los estándares que hoy día tiene, por ejemplo, el ámbito sísmico. Y ahí la cantidad de estándares son altos, porque está desde fierro desde el encuentro de una cosa con otra, o las tolerancias en los hormigones, etcétera, hasta, o sea, esa infraestructura de la calidad es la que hay que generar. Y ese es el gran desafío, y eso tiene que hacerse en paralelo a que se toma la decisión y se posiciona el tema para poder, ¿cierto?, impulsar regulación. ¿Ya? Cosa de que cuando lleguemos con regulación, porque la regulación es lenta de ser ejecutada, ¿cierto? Y para eso son estas guías que van a ser más bien de tipo introductorio y publicitario, casi como a nivel público, ¿cierto?, y a nivel privado también, de estos temas, que es como una primera etapa. Una segunda etapa viene, ¿cierto?, ya contar con esos estándares y con ellos ya poder regular. Pero para eso necesitamos echar a andar esta maquinita
de producción de normas técnicas por un lado, pero por el otro también de acuerdos y de prácticas de estos estándares, de implementación de estos estándares. Entonces, por eso es que yo veo ahí mucho valor, por ejemplo, en la implementación de distintos APL que puedan, ¿cierto?, ir colocando estos estándares por sobre lo regulatorio, ¿ya? Como una práctica instalada. Entonces, creo que ahí puede haber un complemento. Un complemento a lo que va a hacer el Estado, digamos, desde CES. Rubén, solo para terminar la idea, a ver, cuando pasó lo de la reglamentación térmica, la huellada reglamentación térmica, que debió haber salido el 2014, y bueno, la vemos 10 años después ver la luz, el Ministerio de Medio Ambiente igual actuó a través de los, se me fue la palabra, los de contaminación, ¿cómo se llama? Los PDA. Y esta reglamentación que no pudo ser aprobada se hizo exigible en varias ciudades desde Rancagua al sur. No hay un instrumento así en función de estas zonas de riesgo o estándares o lo que se quiera definir como un instrumento que permita, como de alguna manera, dar regularidad en el fondo en la definición de estas zonas de riesgo a las municipalidades o todo lo pertinente. El mecanismo de evaluación ambiental estratégica para los instrumentos de planificación territorial podría ser un instrumento en el que esto fácilmente se incorpore, pero de nuevo tenéis que tener los estándares, porque sin eso no tienes que incorporar. Y lo mismo a través de las RCA para proyectos puntuales y sobre todo los proyectos más grandes. Son los instrumentos que hacía, ahora vuelo pájaro se me ocurren, pero yo creo que aquí esto hay que pensarlo con las nuevas facultades que hoy día tiene SENAPRED y en el marco del SINAPRED como sistema. Entonces yo creo que no es una tarea que pueda, o sea, se puede ir mientras tanto abordando de a poquito, ¿cierto? Haciendo las sensibilizaciones en los procesos de evaluación ambiental estratégica, que por lo demás ya tienen incorporados estos procesos, pero en modo genérico, ¿te fijas? Porque de nuevo, si no tenéis el estándar, no tenéis nada. Entonces creo yo que esos son caminos, pero yo creo que aquí hay esta cuestión hay que regularla en conjunto con SENAPRED. Ese es como mi planteamiento. Ahora es un planteamiento mío todavía, no es institucional. Recién estamos en esta alianza con SENAPRED, trabajando en estas guías, posicionando el tema, ¿te fijas? De lado y lado, y con actores como MOP, por ejemplo, a propósito de la gestión de residuos de catástrofe, y otros que son temas que tampoco estaban abordados debidamente, digamos. Entonces, estamos en eso. Lo importante es que hay luces. Oye, Maximiliano Volado, adelante Maximiliano. Sí, hola. Sí, complementar lo que mencionaba Rubén recién del SENAPRED y del SINAPRED, y sobre todo con la necesidad de información. La ley de SENAPRED establece la, la elaboración de mapas de amenaza y mapas de riesgo, que también deben ser considerados en los instrumentos de planificación territorial. ¿Ya? Entonces, si recuerdo en corto, al MOP le corresponden temas relacionados con inundaciones y temas relacionados con agua potable, creo, a través de la CIS. Entonces, esos van a ser insumos que se pueden considerar también con respecto a las necesidades de información que plantean. Yo entiendo que hay unos plazos, traté de abrir la ley, pero no me abrió, que hay algunos plazos definidos para la elaboración de esos mapas. Excelente. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario. Ya estamos casi en la hora de término. Siempre nos pasa lo mismo. El tiempo se nos hace agua y llegamos rapidito al final de la reunión.
Creo que quedaron bastantes hilos. Como comité, a veces estamos muy enfocados en los edificios, pero es tan importante dónde situamos estos edificios y dependiendo de dónde los situamos, cómo los hacemos que tengan este mayor valor, mayor duración en el tiempo. Así es que bueno, esperamos tener en el futuro esta herramienta de ser resiliencia que nos aporte con todos esos insumos. Cuando ser resiliencia necesite tener un feedback y todo el comité siempre está ahí abierto y dispuesto, y los miembros. Y nada, muchas gracias a todos por su presencia hoy día y nos estamos viendo en la siguiente, en 15 días más. No sé si ya es en 15 días más o ya nos toca el 18, Rodrigo, no sé. No, en octubre vamos a tener nuestra siguiente reunión. Ya, ok, ahí nos estaremos viendo. Vale. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Gracias, Chao, chao. muchas gracias. Chao, gracias. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Desde el Instituto de la Construcción reafirmamos nuestro compromiso con la economía circular, la innovación y la colaboración global para una construcción más sostenible, productiva y resiliente. Súmate a este cambio circular y construyámoslo juntos.